Quiero que sepan que traje el sombrero porque estoy en un plan expreso de imitar a Walter. Y lo he logrado con el sombrero, todavía no lo he logrado con el whisky y con los puros, pero voy a tratar, estoy haciendo lo mejor. Bueno, voy a tratar este tema sobre el cual en cierta forma estoy aquí como ustedes, interesado en él y no siendo un experto. Yo espero que mis conferencias vayan mejorando a la segunda y la tercera, donde iré entrando en cuestiones que me son mucho más afines. En esto simplemente soy una persona interesada, como lo son ustedes, y lo que quiero hacer sobre todo es plantearlo, el asunto, y discutirlo. Es decir, y también con un poco de ese espíritu, ustedes saben, tal vez, bueno, dos cosas tengo que decirles sobre el tema. Una es el espíritu que es el del taxista de Buenos Aires. Nosotros solo le llamamos el taxista de Buenos Aires, el taxista porteño. Y el taxista porteño es alguien que tú te subes al taxi y nunca te va a decir que no sabe. Tú le puedes hablar de cualquier cosa y él algo va a decir. Tú puedes sacar el tema y decirle, porque estuve viendo la teoría de la relatividad de Einstein, y él te va a decir, esa es una teoría muy relativa. Y te va a empezar a comentar algo, pero nunca va a decir, no sabe, está prohibido para el taxista de Buenos Aires. Así que en ese espíritu es que voy a tratar esto, ¿no? Y bueno, la verdad, y el otro es porque en cierta forma es un tema que nos toca un poco por nuestro ser, porque ustedes también saben, a lo mejor conocen ese chiste que dice, ¿y de dónde descienden los argentinos? De los barcos. ¿De dónde van a venir? Entonces, aquí no hay nadie. Yo entro en una clase en la Universidad de Buenos Aires y he hecho este ejercicio y digo, a ver, levanten la mano quienes tienen 2 padres argentinos, y muchos levantan la mano. 4 abuelos argentinos, ya la mitad bajó. 8 bisabuelos argentinos, no quedó nadie en la clase. Y fíjense, incluso los que estuvieron acá, Carlos y Walter, creo que son de Asturias, Walter. Carlos Rodríguez Brown dijo que también, aunque ese nombre Brown al final suena raro, porque muchos de nosotros, y el hecho de ser un país de inmigrantes, es un país de mezcla. Entonces ellos son de Asturias, yo obviamente vengo de Alemania, pero también tengo vasco, y así son entonces todas las mezclas de lo que te podés encontrar. Así que ese tema entonces pega, y a nosotros... lo citaba Walter a Alberdi, que fue un poco el inspirador de nuestra Constitución, que tenía una máxima de cuál debería ser la política del gobierno, y era gobernar es poblar. Cosa que ahora parecería muy raro que algún gobernante dijera, ¿no? Pero bueno, en fin, el tema toca por ese lado, y toca porque hemos visto las noticias, ¿no es cierto? Porque vemos lo que está pasando y vemos esas fotos trágicas, esos niños, en fin. Yo creo que eso sacude y quería tratarlo aquí porque entiendo que sacude sobre todo en este momento a Europa, y que es un tema central, y por un lado es un tema que es central en cuanto a la coyuntura, y por otro lado es un tema también de discusión en el ámbito liberal y libertario. No están allí las opiniones todas juntas, como en tantas otras cosas tampoco, ¿no? Hay distintas visiones. Entonces yo no es que pueda hablar de esto, yo puedo hablar de algunos temas de economía y puedo conocer a algunos autores de la tradición clásica y libertaria. Y voy a tratar de aplicar eso o lo que pueda y plantearles el tema aquí a ustedes. Pero sabiendo de que existe estas dos cosas, es un tema de discusión entre nosotros y es un tema de enorme actualidad. Y no solamente de enorme actualidad en Europa, sepan, por ejemplo, que también hay un problema migratorio en América Latina, planteado ahora sobre todo porque a partir de las reformas que hubo en Cuba, hay mayor posibilidad de que los cubanos pueden salir ahora sin pedir permiso, y entonces, como temen que se derogue, hay una ley en los Estados Unidos que se llama la ley de los pies secos,
Y esa ley de los pies secos significa que todo cubano que haya aterrizado en territorio norteamericano de alguna forma, ese ya está dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los cubanos se desesperan por llegar porque temen que en esta normalización de relaciones con los Estados Unidos esa ley quede atrás y pasen a ser como cualquiera de los demás que tienen que sacar visa y todas esas cosas que hay para entrar. Entonces ahora se apuran y resulta que se toman vuelos a Quito o a Guayaquil y empiezan a caminar para arriba. Y entonces van pasando de un país a otro en Centroamérica y entonces hay grandes líos porque de pronto Nicaragua dice, no, acá que no pasen por acá. Bueno, si no pasan por acá no pueden pasar, hay que seguir por ahí para llegar hasta el norte. Y después los agarran los coyotes, eso no es cierto, que los hacen pasar de un lado para el otro. O sea, hay un tema, pero por supuesto que no es del grado del dramatismo que hemos visto en los países europeos. Entonces lo que quiero hacer es, primero, ver datos. Para entender la situación y después los temas que están en discusión. Entonces, en cuanto a los datos, empecemos a ver si tenemos alguna idea de los datos. Primera pregunta que les hago a ustedes. ¿Cuál es la población mundial? Muy bien, ahí, 7.000 millones por ahí. ¿Alguien sabe cuánto de esa qué número es el número de migrantes en el mundo? Bien. 3.000 millones dijeron aquí. Migrantes. 234 millones. Esperen, que voy a... ya me tengo esto, aquello, ya no sé por dónde voy. 243, perdón. Y los refugiados, 19,5 millones. Es decir, que dentro de todo, todos los que han migrado de su país están más o menos en el 3% de la población mundial. No parece mucho, ¿no? Pero la verdad que genera mucho más ruido que si uno dijera es un problema del 3%. Y voy a dar algunos datos más actualizados a ustedes respecto de los refugiados, porque en realidad desplazados hay 65 millones de personas. Porque hay personas que han sido desplazadas de su domicilio dentro de su mismo país. Entonces, esos son 65 millones. De esos, entonces, hay, en un último informe ahora, hay 21,3 millones de refugiados, debo decir. De los cuales solamente 200.000 pudieron retornar en 2015 a sus países de origen. Y hay, entonces, como dije, 40 millones son desplazados internos, perdón, entonces son 40 desplazados internos y 20 refugiados externos. Para que tengan una idea también, más de la mitad de todos los refugiados provienen de 3 países: Siria, 5 millones, Afganistán, 2,7 millones y Somalia, 1,1 millón. A fines del 2015 había cerca de 5 millones de refugiados sirios en todo el mundo. La gran mayoría se registraron en Turquía, que acogió la mayor población de desplazados en el mundo, 2,54 millones de personas. Como país receptor, Turquía fue seguido por Pakistán, 1,6 millones, el Líbano, 1,1 millón, Irán, 979.000, Etiopía, 700.000 y Jordania, 664.000. Esto significa que 9 de cada 10 desplazados se encuentran en países de ingresos bajos. Ahora, yo voy a hacer una salvedad aquí porque mi hipótesis va a ser aquí que el movimiento migratorio, como el movimiento de los recursos, busca calidad y se mueve de la baja calidad a la buena calidad. Y yo voy a afirmar que eso ocurre con los migrantes. Estos son refugiados. El refugiado sale, porque está en una situación desesperada, sale al primer lugar que pueda encontrar. El de Siria sale a Líbano, sale a Turquía, lo que sea. Pero es bastante probable que si va a migrar, quiera ir a países de alta calidad institucional. Pero en principio sepamos que ya que hay una preocupación respecto de los refugiados y de los migrantes, que acá hay países que están recibiendo millones, ¿no es cierto?, de migrantes también. Pero es cierto que en total más de 1 millón de personas llegaron a Europa por mar en 2015, 4 veces más que los casos registrados en el año anterior. O sea que eso es lo que hace al volumen del tema. Ahora, yo quisiera algunos datos más. Según las Naciones Unidas,
A mediados del 2015 había entonces un total de 243 millones de migrantes. Los países con mayor número son Estados Unidos con 46,6, Alemania con 12, la Federación Rusa con 11,6 millones, Arabia Saudita 10, Reino Unido 8,5, Emiratos Árabes Unidos 8,1, Canadá 7,8 millones, Francia 7,8, Australia 6,7, España 5.800.000. En América Latina, fíjense que obviamente también, si relacionamos esto con la calidad institucional, en Argentina, son mucho más bajos. En Argentina hay 2 millones, en Venezuela 1,4, en México 1.200.000 y en Brasil muy poco, ¿no? 700.000. El porcentaje, como dije, claro, el volumen de migrantes también hay que relacionarlo con el tamaño del país que los recibe. Entonces, si tomamos en cuenta, dije que era un 3,3% de la población mundial la que ha migrado, y si tomamos por países, y voy a excluir acá algunas islas en las cuales son tan pequeñitas que creo que si llegamos nosotros ya el porcentaje se va al 90%, entonces sacando ese tipo de islas, los países que porcentualmente más inmigrantes tienen son estos países, muchos de Medio Oriente, como ven, Emiratos, Qatar, Kuwait, países pequeños dan altos porcentajes, Singapur, Luxemburgo, Hong Kong, Arabia Saudita, hay ustedes saben, mucho trabajador extranjero que va a Medio Oriente y eso hace que allí haya altos niveles de migrantes. Después, entre los países occidentales, Suiza con casi el 30%, Australia 28%, Israel 25%, Nueva Zelanda 23%. Y entre los países de mayor población, Alemania con un 15%, Estados Unidos 14,5%, Reino Unido 13%, en España 12,7%, en Francia 12,1%. En América Latina, sacando de nuevo las pequeñas islas caribeñas que dan altos porcentajes, los más elevados son Costa Rica 8,8% y Argentina 4,8%, Panamá 4,7%, Venezuela 4,5%. Y fíjense, curiosamente, México 0,9% y Brasil y Colombia 0,3%. Y esto se va a relacionar con un dato que voy a mencionar después, que México tiene un 0,3% de migrantes, pero es un país de emigrantes. Y después van a ver curiosamente cuáles son las opiniones que hay en México sobre la migración. Pero digamos que por ahora estos son más o menos los datos. El movimiento de personas señalan, creo yo, un movimiento hacia la calidad. Como puse allí, entre los países con menor porcentaje de inmigrantes hay algunos con baja calidad institucional. China es obvio que va a tener bajo porcentaje de inmigrantes porque, claro, con el número de población que tiene, el porcentaje es inevitablemente pequeño. Pero, por ejemplo, otros países con bajos porcentajes de inmigrantes son Myanmar, Madagascar, Indonesia, Cuba, Vietnam. Claro, uno no ve haciendo colas en las embajadas para sacar la visa de esos países, ¿no es cierto? Y después el porcentaje promedio de migrantes en los 10 países de mayor calidad institucional es de 17,85, mientras que ese mismo porcentaje entre los 10 países de peor calidad institucional es de 3,66. Ahora me voy a separar un rato de esto para señalarle, bueno, ¿qué es esto de calidad institucional? Me voy a meter en otro tema al cual solamente voy a mencionar y que en todo caso puedo comentar en las preguntas. Yo vengo haciendo un trabajo hace unos años intentando evaluar tal cosa como calidad institucional. Es un tema complejo y llego incluso a generar una especie como de ranking de países, como de un índice de calidad institucional. Y allí aparecen, por lo menos, quiero darlos a ustedes, lo vengo haciendo esto como hace 10 años, y quiero señalarles cuáles son los 4 países que siempre han aparecido en las primeras posiciones, y estos son Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia. Le siguen abajo de esos Países Bajos, Canadá, Suecia, Noruega, Reino Unido y Australia, para terminar los 10 primeros. Como sé que les debe preocupar, España ocupa el lugar 35. Y no está mal, escúchenme, nosotros estamos mucho peor. Imagínense, o veamos cuáles son en todo caso los 10 últimos. Los 10 últimos son
Congo, Afganistán, República Centroafricana, Venezuela, Libia, República Árabe Siria, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial, Turkmenistán, Eritrea y obviamente Corea del Norte, como ya salió aquí en la foto que me mostraba Paco. Bueno, esos países, esos primeros países que aparecen allí, cuando estoy hablando de calidad institucional estoy hablando en términos relativos. Yo estoy diciendo, por ejemplo, Suiza está entre los primeros lugares, pero no estoy diciendo que tenga 10 en calidad institucional. Estoy diciendo simplemente está mejor que todos los demás que vienen atrás, tomando en cuenta ciertos indicadores. Pero aparece claro entonces que el movimiento migratorio, yo lo divido entonces en dos periodos. El de desesperado, que es el de refugiado, va a cualquier lado, va a un lugar en el cual pueda simplemente salir de la situación esa que pone en peligro su vida, y el otro, el movimiento migratorio, que ya es más positivo en este sentido de que está buscando oportunidades, ese ya es claramente busca esa mayor calidad institucional. Ahora, vayamos ahora a ver qué es lo que la gente opina, ¿no es cierto? Entonces, déjenme que ponga aquí algunos datos sobre esto. En Europa hay una mayoría en favor de reducir la inmigración. Hay diferencias entre los países del norte de Europa que preferirían, esto según una encuesta de Gallup y la Organización Internacional de Migraciones. Pero puede ser que, como toda encuesta, esté un poco atrasada. La encuesta se dio a conocer hará 3 meses, pero obviamente puede ser que tenga datos anteriores que no reflejan cambios de opinión por la magnitud del problema, ¿no? Pero digamos que hay países del norte europeo que preferirían un aumento y los del sur en general están en favor de su reducción. A nivel global, el 22% quiere igual, el 21% quisiera mayor inmigración y el 34% menor. En Europa la mayoría, 52%, quiere un menor. En 7 de los 10 principales países destinatarios de migrantes, estos son Estados Unidos, Canadá, Australia, Emiratos, Arabia Saudita, Alemania y Francia, una mayoría sostuvo que la inmigración debería aumentar o mantenerse. Aumentar o mantenerse. Bueno, todo esto de nuevo, antes de Niza y, ¿no es cierto?, esas cosas obviamente tienen su implicancia. Mientras que más de la mitad de los encuestados en los otros 3, Federación Rusa, Reino Unido y España, opinaron que los niveles inmigratorios deberían reducirse. En Latinoamérica hay mayorías en Costa Rica, El Salvador, México, que prefieren niveles menores. Solo en Honduras se igualan quienes quieren más y quienes quieren menos. Y en América del Sur, Ecuador y Bolivia quieren menos, el 62% y el 51%, mientras que el resto quiere igual o mayor. Lo cual me pareció en cierta forma paradójico que ocurra que en los países que son la fuente de emigrantes hacia otros países son los países que menos quieren inmigrantes. ¿No? Digo, si estás a favor de que la gente se traslade hacia afuera, ¿no deberías estar a favor también de que la gente se traslade hacia adentro? Bueno, parece que no. Ellos quieren salir, quieren ir, pero no quieren que vengan otros, ¿no? En fin, digo, alguna vez se habrán preguntado, ¿y si pensaran lo mismo aquellos de los países de los cuales yo quiero ir? Pero bueno, en fin, así es. En América del Norte, entonces, las mayorías favorecen niveles iguales, 33% en Estados Unidos, 45%, o superiores de migración. Ahora bien, vamos al debate. Acá voy a ir tomando algunas cuestiones más de aquí porque tengo muchos trabajos para tomar en cuenta y quiero pasarles también algunos datos. Esta discusión se puede hacer y normalmente se hace como tantas otras discusiones en 2 planos. En un plano, llamémosle, de los derechos o en un plano acerca de las consecuencias. Es decir, se discute acerca de la inmigración, acerca de si existe tal cosa como un derecho, o se discute en el otro plano acerca de si sus resultados son positivos o negativos. Bueno, vamos a tratar de ver las dos, al margen de la posición, digamos, filosófica que cada uno pueda tomar sobre esto.
Entonces, uno de los primeros puntos de debate es si las barreras a la inmigración violan derechos. Yo creo que en general todos estamos de acuerdo en que existe un derecho a la salida, ¿verdad? De que hay un derecho a salir, y siempre nos hemos enojado mucho cuando existía el muro de Berlín o no podían salir los cubanos. Y para nosotros es una violación de derecho a poder trasladarse, que existe una barrera para salir. Ahora, existe también un derecho a la entrada. Y como ustedes saben, aquí en general el liberalismo clásico era favorable, digamos, a los movimientos migratorios y de la misma forma que es favorable a la movilidad de todo tipo de recursos, de bienes o de dinero, de capitales o de ideas, de tecnologías, etcétera, también de personas. Pero hubo un cambio en algún momento, en algún sector de este grupo liberal, cuando, sobre todo a partir de un trabajo de Murray Rothbard, empieza a cuestionar esa idea de la libre apertura a la inmigración, señalando que en un mundo libertario de propiedad privada y de ausencia del Estado, no habría un derecho al libre ingreso en ningún lado que no sea con la aprobación del propietario. Como es en la actualidad, por ejemplo, cuando uno va a un barrio privado o un condominio, uno no puede entrar, salvo que el propietario lo invite. La propiedad privada es así. Entonces se generó una discusión. Entonces no estamos a favor de la inmigración. Bueno, claro, lo que pasa es que Rothbard estaba planteando esta situación en términos de ese mundo libertario, esa utopía libertaria en el cual todo es privado. Ahora, se aplica el mismo concepto en este mundo de hoy en el cual existe un Estado. En fin, yo creo que podemos interpretar nosotros al Estado como una propiedad común, entonces, y asimilarlo como si fuera un barrio privado o un club en el cual dejamos entrar o no dejamos entrar. Yo creo que es un problema considerar al Estado como una propiedad común por todas las cosas que se han dicho acá en contra de él, ¿no es cierto? Porque si tomamos al mismo tiempo la similitud con el barrio privado o con el club privado, lo cierto es que si yo soy dueño en mi barrio privado de mi casa, yo puedo hacer entrar a alguien a mi casa y no tengo que andar pidiéndole permiso a los demás miembros del condominio o del club. Viene a mi propiedad, viene a trabajar a mi casa, tiene un contrato conmigo, viene a trabajar y punto. En ese otro entorno donde hay un Estado que pone una barrera, ¿no está acaso violando mi derecho a contratar o a hacer ingresar o a invitar a quien quiera a mi actual propiedad? Esa barrera migratoria que pone el Estado. Yo quiero, por ejemplo, el Instituto de Juan de Mariana quiere contratar a Walter. Bueno, ¿por qué? Viene Walter, va a su propiedad, va a la casa de Raquel, digamos, y trabaja en el Juan de Mariana. No puede. Bueno, no hay ahí una violación de la libertad contractual que tiene el Instituto Juan de Mariana de contratar a Walter y llevarlo a trabajar donde sea. Bueno, yo sé que estos son temas, espero plantear los temas para que luego, por supuesto, los discutamos. Planteo cuáles son las polémicas. Desde ese punto de vista, si la barrera migratoria está violando el derecho, en este caso del instituto, por ejemplo, de contratar a un extranjero, incluso uno podría también extender el argumento a decir está violando también el derecho del extranjero a establecer un contrato voluntario entre las dos partes y poder llevarlo adelante. Entonces, ahí tenemos pero al mismo tiempo, y esto va a tener que ver con los otros puntos que aparecen allí, si bien podemos tener, o el Instituto Juan de Mariana puede tener un contrato con Walter, digamos, los contratos pueden generar efectos externos, las famosas externalidades, digamos, efectos que impacten en otros, en terceros que no son parte de ese contrato. Habría que tener en cuenta esas consecuencias, y allí algunas de las que aparecen allí son consecuencias de ese tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay efectos en el empleo local,
Hay efectos, puede haber efectos en el gasto público, puede haber efectos en la seguridad, en la cultura y en las instituciones. Bueno, eso es lo que quiero que pasemos a ver ahora, estos efectos externos. El primer punto que se argumenta siempre y se sostiene es que la inmigración indiscriminada perjudica al empleo local, es decir, que deja a los locales sin trabajo. Bueno, es interesante que nuevamente esta encuesta de Gallup, según esa encuesta de Gallup, un 58% de los residentes de países de altos ingresos señalan que los inmigrantes ocupan empleos que esos mismos residentes no desean ocupar y un 18% lo opuesto, ¿no? Esto se repite en los 10 principales países receptores de inmigrantes. Hay muchos datos más sobre esto. Julian Simon, que fue citado aquí, siempre hacía referencia a un estudio realizado en el cual se entrevistaron a 27 economistas de mucho prestigio que habían sido presidentes de la Asociación Económica de los Estados Unidos, mostrando que 22 de ellos habían respondido que los efectos de la inmigración en el siglo XX habían sido muy positivos y otros 5 que levemente favorables, sin ninguno que dijera que la consideraba negativa. Hay trabajos en los cuales se analiza el impacto de la inmigración, se ha analizado el impacto de la inmigración en los años 80 en los salarios de los trabajadores locales, mostrando que sería del 1 al 2% en las industrias más fuertemente impactadas y de hasta un 5% para los que no completaron el secundario en ese tipo de trabajos. Hay un estudio de la OCDE del año 2014, dice que en los 10 años hasta 2012 los inmigrantes representaron un 47% del aumento de la fuerza laboral en los Estados Unidos y un 70% en Europa y que fueron alrededor de un cuarto de todos los ingresos en las ocupaciones que más han declinado en los Estados Unidos y en Europa. Básicamente operarios, ocupando funciones que, como lo confirma entonces esa encuesta de Gallup, no son considerados atractivos por los locales. La proporción de inmigrantes con educación superior en los países de la OCDE ha crecido mucho, un 70% en la última década, alcanzando casi 30 millones en 2010-2011, en particular debido a la inmigración asiática, que es una inmigración de alto nivel. Otro informe del Banco Mundial 2005 encontró que si los 30 países de la OCDE permitieran un crecimiento del 3% en el tamaño de su fuerza laboral a través de reducir las restricciones a la inmigración, los beneficios para los ciudadanos de los países pobres serían de unos 300.000 millones de dólares. Esto es 230.000 millones más que la ayuda internacional que esos países destinan a esos mismos países pobres. ¿Qué más? Un estudio de la Kaufman Foundation ha mostrado que los emprendimientos iniciados por los inmigrantes en los Estados Unidos produjeron 52.000 millones de dólares de ventas y emplearon a 450.000 trabajadores en el año 2005. Un 25% de las empresas de alta tecnología fundadas entre 1995 y 2005 tienen al menos un fundador inmigrante. Más del 40% de las empresas de la lista de Fortune 500 de 2010 fueron fundados por inmigrantes o sus hijos. Los inmigrantes además obtienen patentes a una tasa doble que los locales. Y un reciente estudio de un banco alemán, KfW, señala una alta proporción de los inmigrantes son emprendedores de una u otra forma. Y la proporción que inician emprendimientos ha sido de 1,86, cifra que es superior a la de los ciudadanos alemanes, que es de 1,68. En fin, por supuesto que esta unanimidad sobre los resultados o los beneficios que tendría económicos de la migración no es unánime. Hay un profesor que, vaya a saber, de Harvard, que es el más citado, el que supuestamente más conoce sobre la economía de la inmigración, apellido Borjas. No sé de dónde vendrá, después tenemos que sacarlo a ver de dónde llegó este hombre, ¿no? Pero parece del mismo ser un inmigrante, digamos, porque Borjas en Harvard, digo, ¿de dónde viene? Bueno, y este hombre ha hecho una simulación en la cual concluye que si se removieran las barreras
el PBI local global se incrementaría un 60% cada año desde que la migración ocurriera, asumiendo que un 95% de la fuerza laboral en los países pobres se trasladaría a los países ricos. Este supuesto que el 95% de la población se va a trasladar es un supuesto ridículo. Pero bueno, pero luego este hombre en realidad dice que los ingresos de los emigrantes esos crecerían, pero los de los trabajadores locales caerían un 40%. O sea, él está asumiendo esa hipótesis en ese modelo de que esa avalancha de inmigrantes haría caer los ingresos de los locales y que sobre todo los que serían más beneficiados serían los capitalistas, cuyas ganancias aumentarían un 57%, porque claro, porque estarían ahora contratando mano de obra más barata. Entonces, que serían los únicos beneficiados. Pero luego lo interesante de esto es que este Borjas introduce una variable institucional y entonces plantea la preocupación acerca de que si la gente entra y trae consigo el atavismo de las instituciones de los países de donde salió, a la larga va a terminar impactando en el país al cual llega y la cosa va a terminar mal, ¿no? Así que en ese caso, si toma en cuenta eso y analiza y toma en cuenta una variable, en fin, resulta que los supuestos beneficios del 60% se reducen al 12% y a la larga terminan siendo unos terribles costos y perjuicios el hecho de que aumente la migración. Eso en cuanto al empleo local. Segundo, el segundo debate se refiere a si los inmigrantes son una carga fiscal, ¿no es cierto? Que se trasladan para aprovechar los beneficios del Estado benefactor y por lo tanto toman más de lo que dejan. Bueno, ahí la OCDE señala que recientes trabajos sobre el impacto de la migración para todos los países europeos de la OCDE, como también Australia, Canadá y los Estados Unidos, han provisto nueva evidencia comparativa. El estudio sugiere que el impacto de olas sucesivas de migración en los últimos 50 años hacia los países de la OCDE es en promedio cercano a 0, rara vez excediendo 0,5 del PIB a las finanzas públicas. Es decir, que no habría... Contrariamente a la percepción general, dice la OCDE, los inmigrantes con baja educación tienen una posición fiscal mejor, la diferencia entre sus contribuciones y los beneficios que reciban, que sus pares locales. Y cuando los inmigrantes tienen una posición fiscal menos favorable, no es porque tener una mayor dependencia de los beneficios sociales, sino por el hecho que tienen a menudo salarios más bajos y tienden entonces a pagar menos. Bueno, la cuarta, y voy a cerrar relativamente rápido para ir a la discusión, que supongo que sea, espero que sea mucha, intensa, por eso estoy tratando de desafiarlos un poco con esto, es que los inmigrantes pueden trastocar la cultura local y luego las instituciones. Y esto lo había mencionado entonces Borjas ya, ¿no? Pero claro, eso en cierta forma es descreer un poco de su propia cultura, digamos, de que su propia cultura no sea capaz de que ocurra todo lo contrario, de que ocurra lo que se llama, lo que los americanos llaman el melting pot, de que llega el inmigrante, pero el hijo ya anda en skate y el nieto... hoy me contaba alguien que la preocupación de los latinos era que sus hijos ya no sabían hablar castellano, y porque hay una terrible licuadora ahí que a la larga te absorbe. Eso, bueno, yo en cierta forma lo digo porque nos ha pasado a nosotros. Yo tengo nombre alemán, tengo pasaporte alemán, no sé hablar alemán. Y sé hablar inglés, algo de francés, hablo castellano. Entonces es una cosa rara, me agarró el melting pot, hincho por la Argentina y en el Mundial y no mucho más, digamos, y River, y listo. Y listo. Boca es lo peor, como si fueran extranjeros, en fin, no existe, son de otro país, no existen.
En fin, me absorbió el melting pot y no podrá suceder. Claro, uno cuando ve al mismo tiempo, entiendo la preocupación, cuando uno ve esos barrios que parecen aislados, de gente que ni siquiera quiere o parece querer aprender el idioma local, pero en cierta forma es un poco como subestimar su propia cultura, que de hecho ha tenido tanto éxito a nivel internacional, porque ustedes, digo acá, ustedes estoy hablando de los europeos, digamos, podrían vanagloriarse de haber conquistado el mundo culturalmente. El mundo ha absorbido toda su cultura y todos sus valores. Entonces, al contrario, en cierta forma, como cuando ayer veíamos el video ese, de ¿por qué tenemos que ser tímidos nosotros? Ustedes tienen para decir, nosotros hemos hecho esto y nosotros lo llevamos a todas partes y fue adoptado en buena medida por todos los demás. Entonces, para mostrarles algunos datos, datos tontos, por ejemplo, ¿no? Que no miden nada del impacto de la cultura, pero Coca-Cola vende ahora sus productos en todos los países del mundo, con un promedio de consumo por habitante en el planeta de 4,8 galones de Coca-Cola por año. McDonald's opera más de 50.000 restaurantes en más de 100 y pico de países. Las 3 películas que más han recaudado en todos los tiempos fueron Avatar, Titanic y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Las 3 fueron realizadas por empresas norteamericanas, pero el 70% de su recaudación fue fuera de los Estados Unidos. El show de televisión Who Wants to be a Millionaire ha sido franquiciado en más de 100 países del planeta, incluyendo lugares tan diversos como Japón, Nigeria, Venezuela y Afganistán. Y ya sea entonces que uno vea esto como deseable, indeseable o neutral, lo cierto es que la cultura occidental ha mostrado mucha potencia, mucho poder. Y ya que estamos aquí en este ambiente, quisiera citar a Mises, dice: una nación que cree en sí misma y su futuro, una nación que quiere enfatizar el firme sentimiento de que sus miembros están unidos unos a otros no por simple accidente de nacimiento, sino también por la posesión común de una cultura que es valiosa para cada uno de ellos, necesariamente sería capaz de mantenerse imperturbable cuando ve a personas individuales trasladarse a otras naciones. Un pueblo consciente de su propio valor se abstendría de frenar por la fuerza a quienes quieren irse y de incorporarse por la fuerza en la comunidad nacional a aquellos que no quieran unirse por su libre voluntad. Dejar que la fuerza atractiva de su propia cultura se pruebe en la libre competencia con otros pueblos, eso solo ya es síntoma de una nación orgullosa. Esa sería la verdadera política nacional y cultural. Las herramientas del poder y el poder político no son en absoluto necesarias para esta. En fin, y por último, como otro de los temas para plantear, quiero plantear un tema interesante también, que es otra cuestión de la migración, que es la que plantean el fenómeno de las remesas. Esto es un fenómeno extraordinario y esto es algo que yo creo que nosotros debemos señalar como el mayor y el más efectivo programa social que haya habido en el mundo y que exista en este momento. Esto es un fenómeno extraordinario. El Banco Mundial estima que las remesas en 2015 alcanzaron la suma de 588.000 millones de dólares, unas 4 veces más que toda la ayuda internacional. Para algunos países se ha convertido en su principal ingreso. Por ejemplo, las remesas son un 41,7% del PIB de Tayikistán, un 30% del de Kirguistán, un 29% del de Nepal. En cuanto a América Latina, significan el 22,4% del PIB de Haití, el 17,8% de Honduras, el 16,8% de El Salvador, el 15,7% para Jamaica, 10,2% para Guyana, 9,9% en Guatemala o 9,7% para Nicaragua. Y la verdad es que esa es una ayuda que llega directamente, ¿no es cierto? Y además que incluso hasta tiene un componente, obviamente creo, no voy a empezar a tratar estos temas, pero moral y ético muy superior a cualquier tipo de ayuda internacional que pueda realizarse. En fin, estos son los temas que quería plantear para discutir. Me parece que lo anterior fueron datos, estos son los temas que están en discusión en cuanto a los temas de migraciones. Y bueno, yo simplemente quise actuar aquí como un introductor de los temas y espero un poco sus comentarios y sus preguntas. Y les agradezco. Muchas gracias.
Buenas, profesor Krause. Yo quería preguntarle una cuestión relativa a que con las migraciones, ¿usted no cree que a través del sistema democrático se puede cambiar la cultura de ese propio país o incluso acabar con la civilización occidental? Digo, que no sea el único yo para opinar de esto. Yo dije que era introductor. ¿Alguien quiere comentar esto? ¿Quieres comentarlo? Dale. La pregunta es si la migración a través del sistema democrático no podría cambiar la cultura y la institucionalidad. Es decir, lo que estás imaginando es un entorno en el cual vienen, votan, nos ganan y entonces todos vamos con la gurka después, digamos. Ese es un poco el asunto, ¿no? Ahora, fíjate, yo voy a decir algo, por ejemplo, no puedo decir si eso va a ocurrir acá. Ya dije que el porcentaje de migrantes en el mundo era del 3% nada más. Pero puedo señalar una situación que hemos vivido nosotros. En Buenos Aires, en el año, no sé, 1910, más de la mitad de la población no hablaba castellano. Y sin embargo, eso, ¿qué pasó? Se convirtieron en argentinos. Ahora son los argentinos. Y en cierta forma bueno, en realidad tal vez podríamos decir que nos traían una cultura superior, no algo que te preocuparía en ese caso, ¿no? Pero en fin, veamos otras respuestas. ¿Quién ibas a comentarle? Hay dos que te van a comentar, dale. Sí, dale. Bueno, te diría que... Yo diría que eventualmente hay dentro del mismo sistema hay protecciones como el tiempo para nacionalizarse y poder votar. Eso sería un mecanismo de defensa, pero eventualmente el migrante debe de acoplarse a las reglas que ya están, por lo que se acostumbraría y se adaptaría. En el caso de que democráticamente podría cambiar, diría que incluso la sociedad está cambiando, entonces sería que el derecho y la legislación se adaptara totalmente a todos, porque no sería específicamente solo a ellos, porque si es un voto es la mayoría, quiere decir que el reflejo de la mayoría quiere esto o prefiere esto, porque lo aceptó y aceptó ese tipo de migrantes, ya sea una cultura superior o una cultura más peligrosa, lo aceptaron, lo han adecuado y el derecho se supone que es la expresión del pueblo. Entonces, al ser debe de estar adaptado a la cultura, ¿no? Ok, hagamos cortos los comentarios, así si hay mucho. Otro aquí. Ok. Vamos en orden. Bueno, está bien, después se lo paso. No, que quería comentar simplemente que has dicho que, por ejemplo, los europeos, la cultura europea está extendida en todo el mundo y al fin y al cabo los moros podrían hacer perfectamente lo mismo con nosotros ahora, si llegan y se extienden igual dentro. Sí, pero es más, ustedes estuvieron invadidos 500 años por esta gente y así todo. Ahora te preocupas porque lleguen 50.000, te tuvieron hasta aquí durante 500 años. Es más, no sabemos cuántos de ustedes habrá herederos de ellos aquí. Vaya a saber. No, bueno, John Lennon decía que all you need is love. Yo creo que John Lennon decía que all you need is love. Yo creo que all you need is descentralización. Que con eso no se resuelven los problemas porque generalmente los liberales no ofrecemos utopías en los que los problemas se solucionan perfectamente, pero sí que tienden a disminuir los errores y las cosas que funcionan mal hasta la mínima expresión. Es decir, yo creo que la inmigración no solo como el derecho de salir, sino como el derecho de una sociedad a aceptar que otras personas entren en su propiedad privada, es un derecho. Y por eso a mí me gusta mucho el sistema suizo cantonal, en el que tienes varias zonas en las que cada cantón decide cuáles son las normas que han de cumplir las personas que vienen para poder entrar en su zona. Saber el idioma, tener un trabajo o no tener antecedentes, puedes tenerlo, depende de qué grado. Quiero decir que el hecho de que un Estado central tenga que decidir en base a todos cuáles son las normas que tiene que cumplir, como tú decías, alguien, para entrar en tu organización política, hombre, pues si tú diversificas esa cantidad de reglas que pueden ser tomadas, los inmigrantes pues podrán entrar en unos, a unos en otros y pues hombre, será por preferencia mostrada. Si tú sales de un sitio porque te gusta menos y entras en otro, no con las condiciones ideales, pero sí que son mejores que lo que tú antes tenías, pues es catalaxia. Ok, sigamos, ¿más comentarios? ¿Cómo pasa? Bueno.
Dale, cortitos, porque hay muchos, todos quieren opinar acá sobre esto. Yo creo que lo primero que hay que decir sobre la migración es que es positiva. Se ha visto, el ejemplo más claro y el que más me gusta es el de la literatura sudamericana del siglo XX, que se vio favorecida sobre todo por las migraciones. Y yo creo que es tan simple como señalar este aspecto y luego ya el entramado institucional que tengas ya es un poco menos relevante. Yo creo que lo importante es decir esto. Bien. A ver, va. Lamentablemente el aparatito va pasando al que está más cerca, ¿viste? Así que los pobres de allá, después mandémoslo para atrás. Quisiera también conectar con lo que antes comenté sobre una economía en equilibrio. Y antes comentó usted que cuando llegan los emigrantes a un sitio, unos ganan y otros pierden. Esa visión es una visión estática de la economía. Es decir, un emigrante es un competidor laboral sobre el trabajador local, porque normalmente puede trabajar por menos dinero, hacer lo mismo por menos dinero. Luego, es un competidor. El empresario también gana porque contrata al factor trabajo por menos cantidad de dinero, pero eso solamente es transitorio. O sea, no es permanente, no es una tarta, la economía no es una tarta donde uno gana y otro pierde. Uno alcanza un trabajo, pero el otro tiene que hacer otra cosa. El empresario puede disminuir sus costes laborales, ofrece un producto a menos precio, todos los consumidores ganan, hay más dinero en la economía y se generan nuevas ofertas, nuevas oportunidades y nuevos puestos de trabajo. Luego, ese análisis de ese experto mundial donde unos ganan y otros pierden, creo que no considera la economía como un proceso dinámico. ¿Ok? Raquel lo lleva para allá ahora, lamentablemente. Después va a volver. Si no, los de atrás estaban. Dale, fuerte. Martín, has planteado el concepto del melting pot, ¿no?, de Estados Unidos, donde hay una interculturalidad muy grande, incluso hay latinos que sus hijos están perdiendo el castellano. Pero eso solo funciona en sociedades relativamente libres, porque ya me dirás tú, en Francia, donde valoran más, la sociedad es más estatista, qué tipo de melting pot hay en una barriada fuera de París, donde la mayoría son inmigrantes musulmanes que además se sienten inferiores porque cobran menos o acceden a un puesto menor en la sociedad y que además tienen 7 o 8 hijos en comparación con un francés que tiene un solo hijo. Creo que ahí claramente el melting pot, según qué sociedad, no funciona de ninguna manera. Bueno, a ver, yo no sé si decir que no funciona o que funciona diferente, tal vez un poco más lento. Yo quiero ver a los hijos o a los nietos de esos, porque déjame decirte algo, tuve la suerte de estar en París. Tuve la suerte de estar en París para la final de Francia-Portugal. No es que fui al estadio porque no tenía atrás, pero sí quise ir a la fan zone, ¿viste? O sea, miles de personas. ¿Quiénes llegaban con la casaca francesa y la banderita? Yo los miraba y eran todos, ninguno era francés. Esto, digo, por las características que tenían, venían de países árabes o latinoamericanos, y todos iban, allez les bleus, allez les bleus. Y digo, qué raro, bueno, está bien, no, ninguno me parecía, digamos, si lo tuviera que haber descrito físicamente, ninguno era local. Sin embargo, la verdad es que por lo menos en eso, a lo mejor por supuesto que odian el resto de Francia, pero por lo menos en cuanto al Le Bleu, los tipos se habían puesto la casaca y estaban ahí todos gritando por Francia. Siguiendo por el hilo conductor de que las migraciones llevarían a sueldos paupérrimos, yo creo que no se hubieran desarrollado jamás instituciones exclusivas como la encomienda o las mitas, o por ejemplo en Sudáfrica para explotar el oro, que instituciones que derivaron luego en el apartheid, directamente se hubieran abierto las fronteras. Por otro lado, ahora mi pregunta, en los años 20 hasta el 29 más o menos, Argentina era un país abierto al mundo, donde había mucho libre cambio, donde había mucha inmigración, que luego con el crack y el proteccionismo y verse fuera de
por ejemplo, la Commonwealth, como Australia o Nueva Zelanda, desde mi punto de vista, eso fue una de las cosas que derivó en el proteccionismo, en el estatismo, sociedades en plan paternalistas, todas estas cosas. ¿Qué puede hacer un país como Argentina, que se ve solo en el mundo frente a la protección, en plan barreras por todos lados? Bueno, tú sabes, esto ya nos lleva al tema del comercio, ¿no es cierto? Pero las barreras que nos pusimos en realidad nos perjudicaron nada más que a nosotros. Responder de esa forma como tú me pones barreras, yo te voy a poner más barreras, a la larga es como decirte, mira, a ti te duele la mano, fíjate cómo me duele a mí, me pego con el martillo más fuerte todavía en la mano. Así que la verdad es que fue entrar por ese túnel, por ese camino y encerrarnos más y perjudicarnos mucho, mucho más. Pero así todo, dentro de todo eso, si bien ha habido un horrible proteccionismo y estatismo, ese espíritu migratorio ha subsistido. Y ustedes pueden ir y pueden ir. Y Argentina, debo decir, es un país abierto a los inmigrantes. Cualquiera puede ir. No hay mayor impedimento. Yo supongo que existe esa estupidez de que le van a pedir visa por reciprocidad. ¿No es cierto? Por ejemplo, viene un gringo a los Estados Unidos, tiene que pedir visa a la Argentina. ¿Por qué? Porque somos orgullosos y si tú me pides visa, yo te pido visa. Pero, ¿a quién le importa eso? Pero lo hacen por esa estupidez. Pero si no, normalmente, cualquiera va. ¿Eh? Solo hacen los estados, no los argentinos. ¿Solo? Los estados. O sea, eso no lo solicitan, son los políticos. Eso no lo pide una... No, claro. Sí. Han puesto eso por esa cosa, ya te digo, de como diciendo, vos me haces esto, que es la misma reacción al tema del comercio. Tú me cierras, yo me cierro, tú me pides visa, yo te pido visa. Ridículo, pero la verdad es que si no fuera por eso, salvo esa circunstancia, es muy abierto. Eso se ha mantenido, ese espíritu se ha mantenido. Sí. Hola, buenas, soy Edgar. Una cuestión que creo que habría que abrir a debate es que posiblemente los problemas que contrae en un país los flujos migratorios sean por culpa del estado de bienestar. Si tú vas a un país y por el hecho de ser inmigrante tienes ayudas y no tienes la necesidad de acoplarte a las reglas igual que los demás, tienes incentivos a permanecer en guetos. Si tú vas a un país y tienes la igualdad de oportunidades igual que un nacional y te tienes que buscar la vida igual que otro, como pasa en Suiza, que el 30% son inmigrantes pero tienen las mismas condiciones que todos, al final no hay ningún problema de integración. Al final, que quizás el problema es el estado de bienestar, no los flujos migratorios. Claro. Esa siempre ha sido una posición de los liberales. Yo he mencionado acá que los estudios señalan que aún así, los estudios de la OCDE señalan que el inmigrante no ocasiona un costo fiscal. Es decir, que aporta tanto como recibe. Pero aún así, asumiendo que lo fuera, estoy de acuerdo con tu punto de que lo correcto, ya que sería que ingrese sin ningún beneficio del Estado benefactor. Simplemente a aprovechar las oportunidades que allí se le presenten, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo hablo como emigrante además, ¿no? Pero sí, bueno. Pero mi pregunta iba un poco en relación al comentario de Edgar, ¿no? Yo sí creo que el problema es la provisión monopólica de servicios estratégicos de parte del Estado, porque claro, esa provisión monopólica, por ejemplo, en ámbitos sanitarios, por ejemplo, educativos, lo que imponen es un modelo de sociedad, ¿no? Entonces, claro, en cierto sentido, eso genera una distancia entre emigrante y población nacional, sobre todo si el que emigra, pues culturalmente es muy distinto, ¿no? Claro, si yo soy musulmán, pago impuestos, soy trabajador formal y recibo, por ejemplo, religión en la clase porque el Estado monopólicamente decida que lo tengo que recibir, probablemente eso genere una distancia innecesaria si el Estado no proveyese la educación, se proveyese en un mercado libre y probablemente el cliente fuese soberano a la hora de decidir, ¿no? Entonces, un poco la pregunta era esa, ¿no? Si el choque de civilizaciones, que sí parece que lo hay, ¿no? Sí parece que hay un choque de civilizaciones. Hay élites de un lado y de otro que se odian y sí parece que las formas de vida occidentales están amenazadas. O sea, es más una cuestión de conservadores que de liberales, pero
no sé, los textos de Oriana Fallaci, la trilogía de Oriana Fallaci, ¿no? Una persona muy amenazada por los terroristas islámicos, o los trabajos de Giovanni Sartori, ¿no? La sociedad multiétnica, o el último libro que ha publicado, bueno, sí presentan evidencia de que hay cierto modo de vida amenazado, pero probablemente ese choque aumenta de intensidad fruto de la provisión monopólica de servicios por parte del Estado, ¿no? Era una pregunta muy igual a la de Edgar, era si el choque de civilizaciones en realidad es incentivado por la existencia de un welfare state que provee servicios de manera monopólica. Sí, yo comparto lo de welfare state y voy a agregar algo más. Que estos estudios que yo cité aquí dicen que el inmigrante no tiene un impacto fiscal, pero eso no es lo único que importa. Por ejemplo, en el caso que presentó José Ignacio de que te tienes que hacer un análisis de sangre y tarda 6 meses, a lo mejor eso no se mide en términos de costo, pero sí se mide en términos de tiempo. Me lo tengo que hacer dentro de 6 meses porque tengo a 20 sudacas anotados antes que yo. Entonces no me puedo hacer el análisis porque están estos tipos que vienen acá y hay que hacerle el análisis también. Mira, nosotros vivimos también ese fenómeno. Te cuento algo, por ejemplo, por si quieren, ¿no? Si quieren aprovechar, ya que de paso que la van a visitar, si ustedes se van a Buenos Aires y entran a un hospital, lo tienen que atender, no importa de usted de dónde venga, y no le pueden cobrar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuento una anécdota. Alguien se tiene que hacer un trasplante de médula y se toma un bus de Asunción del Paraguay, se viene a la ciudad de Buenos Aires, se presenta en un hospital, hay que hacerle trasplante de médula. Y como el hospital no da abasto, el gobierno de la ciudad tiene que pagarle a un sanatorio privado para que se lo haga porque tiene que cumplir con ese derecho que está en la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, claro, debo decir, eso genera esto que Eduardo señalaba, genera resentimiento, recelo en la gente. Porque dice, no, esta gente se viene a aprovechar. Es verdad, se viene a aprovechar. Pero el problema, como tú dices, está en la existencia del Estado benefactor. Porque uno perfectamente podría... Bueno, que si tuvieras, ya no hablando de nuestra utopía anarcocapitalista, a la cual voy a hablar mañana, debo decir, si tuvieras un sistema de vales, de vouchers, bueno, si no tienes vales, tiene que pagar el hospital. ¿Y vales a quién se los damos? A los taxpayers, a los que pagaron impuestos, le damos los vales. Y el que no tiene vales, vaya y pague. O sea, si quieres venirte desde cualquier otro lado, de cualquier otra provincia, porque ¿cuál es la diferencia de que alguien se venga de Paraguay o se venga de Mendoza? Es lo mismo, está viniendo a usar el consumo de los impuestos de otro, en última instancia, ¿no? En fin, yo creo que también hay que incluir esa variable en el análisis, ¿no? Si los problemas que causa la inmigración no son problemas que también causa la migración interna, a veces en muchos casos, ¿no? Porque ocurre lo mismo. Bueno, a ver si con otra postura también. Lo que pasa cuando hay controles fronterizos estatales, digamos, es que, y las leyes estatales lo que provocan es que eliminan todos los controles no coactivos que tiene la sociedad para poder regular, por ejemplo, el flujo de inmigrantes, para poder regular ciertas conductas que se dan dentro de la sociedad. Entonces, si usted, por ejemplo, fuese, argentino y yo tengo mi restaurante y a mí no me gustan los argentinos, no puedo no venderle, por lo menos en Chile, en Occidente, no. Por ejemplo, ese tipo de control ciudadano voluntario no se permite y está penado con cárcel. Y así una serie de controles que el Estado le arrebata a la ciudadanía, que lo que harían sería, por ejemplo, dificultar pacíficamente de que inmigrantes se establezcan en tu país. ¿Por qué? Porque se les excluiría. Y entonces yo me adhiero más a la postura, por lo menos del profesor Huerta de Soto, que dice que, tenemos Estado, no tenemos anarquía, pero entonces lo que tenemos que hacer es especular cómo sería... tomando en cuenta la sociedad en la que vivimos, cómo sería la fiscalización de la sociedad y en base a eso tomar las medidas que más le convengan a la sociedad, porque al final usted también mostró muchos datos económicos, pero la economía es, digamos, una cosa utilitarista y para mí
no puede no tener ningún valor, así como por ejemplo pasó en Alemania, en que bueno, llegan millones de inmigrantes a Colonia, donde las mujeres, claro, se pasean en topless, básicamente, y obviamente se provoca este fenómeno de violación masiva que podría, no, obviamente porque son al final somos animales, y yo podría preferir no querer ese crecimiento del PIB per cápita por tener la seguridad de que no me estén violando en la calle, digo. Bueno, por ese tema lo traté también, porque traté el tema del impacto en el cambio institucional, y recuerda que el primer argumento que señalé era el argumento acerca de si hay derechos que son violados. Es un tema que se puede plantear también desde el punto de vista de los derechos, ¿no? En fin, más. Y ya no vamos, va. Adelante. ¿Sí? Martín, en referente al cuarto punto, al final y al cabo, sí existe, sí, me quiero referir realmente a todo el público presente, porque me gustaría poner en tema un poquito la discusión, incluso en el almuerzo, el tema de que sí hay un clash de civilizations al final, cuando vemos, cuando vemos aún que España, por ejemplo, después de los moros, los ecuatorianos son los migrantes acá, la gran mayoría de migrantes acá, y cuando aún en teorías de desarrollo en Latinoamérica aún hablamos de qué hubiera sido si es que nos hubiera colonizado Inglaterra en vez de España. ¿Cómo hubieran desarrollado las instituciones si es que hubieran sido aún más inclusivas? Y eso creo que es un tema bastante aún que se siente especialmente en Latinoamérica y que efectivamente sí te cambia las instituciones. Yo me pregunto, todos estos ecuatorianos que han venido acá en 20 años, que han nacido en Ecuador y que vinieron a los 3 años acá, ¿cómo van a reaccionar y cómo van a cambiar probablemente la cultura política en España y demás? ¿Y qué hubiera pasado en Ecuador si es que en cambio hubieran sido los ingleses los que hubieran conquistado? Ese tipo de cosas creo que es bastante interesante. Mira, respecto a eso debo decir que los grandes cambios y las grandes tragedias políticas ocurridas en Europa fueron producto de europeos, digamos, no de inmigrantes. Si vos mirás el siglo XX, el comunismo, el fascismo, el nazismo, todo surgió acá en Europa de europeos, no de inmigrantes. Así que en ese sentido no te preocupes tanto con los inmigrantes, porque al lado de eso son corderitos. En fin, vamos a otra aquí. Aquí. Bueno, a colación de lo que estaba contando nuestro compañero, digamos que hay varios modelos de sociedad en cuanto al trato con inmigrantes, en el sentido de que hay sociedades libres y hay sociedades que tienden a monopolizar el modelo de sociedad que eligen, como ha comentado Luña antes. Y básicamente Francia estaría en un modelo de sociedad que es bastante director de la política social y no ha tenido éxito, y aún así se han generado de nuevo barriadas en los extrarradios de París, etcétera, que generan los problemas que ya han comentado. Y quería añadir que esto, aparte de modificar la cultura local y modificar la política, no la modifica simplemente los propios inmigrantes, sino el recelo hacia ellos, como está pasando en Francia, por ejemplo. Y luego quería poner un apunte, ya al finalizar, en el sentido de que no creo que solo sea la socialdemocracia o el estado del bienestar lo que facilita o favorece este proceso, sino que también hay un problema en cuanto a las oligarquías europeas, por decirlo de algún modo, que son, no sé si estáis todos de acuerdo, pero creo que sí, que son muchas veces demasiado irresponsables a nivel nacional y descargan demasiado los problemas en los burócratas en Bruselas y se lavan las manos en el nivel de responsabilidad. Y claro, la centralización del poder, al fin y al cabo, tiende a generar insatisfacciones en las demandas de los ciudadanos. Y esto genera un alejamiento de los políticos, por ejemplo, de lo que siempre se dice en España del PP y del Partido Socialista, que es lo que dicen siempre los Podemos, que está alejado de la gente, que están distanciados, etcétera. Y luego, ya que mencionas esto, yo diría que la principal preocupación, si fuera español en términos culturales, sería el avance de las ideas populistas de Podemos que la cultura de los inmigrantes. Digamos, es la cultura que está entrando en ustedes, no la que traen. Surge de adentro. Precisamente están aprovechando estos problemas para surgir. O sea, están aprovechando los mismos problemas que teníamos para surgir de ellos. Y luego también el siguiente motivo sería que
quizás las élites bruselianas son demasiado, o siempre han sido muy pro-norteamericanas en temas de geopolíticos internacionales, y esto refuerza lo anterior. Bien. ¿Queda algo más o ya? Pobre, sí que está desde hoy. Ya, pero que yo ya vine por aquí. Que bueno, que al igual que nosotros adquirimos de todas las civilizaciones que han pasado por España, de su cultura, de alimentos, de construcciones, creo que también deberíamos volver a hacer lo mismo con los inmigrantes, puesto que también podemos aprender de sus experiencias y al final todo ello redunda en una riqueza que estaría en todas nuestras vidas. De hecho, ya está pasando, por ejemplo, con las palabras que vienen de Estados Unidos, con YouTube y cosas así que también nos facilitan la vida. Entonces, creo que todo ello redundaría en la diversidad y también nos haría reflexionar sobre nuestros valores, sobre si son correctos, y que yo creo que siempre hace falta. Vale, vale. Mira cómo estoy hablando yo y llevo 2 días. No, ya empiezo a hablar de... Bueno, muy bien. Creo que ya estamos.